Hoy teníamos que seguir hablando del estado de Shamba Upaya. La clase pasada habíamos comenzado a hablar de este Upaya, que es el Upaya más elevado en la escuela Spanda. Al principio de la clase pasada habíamos hecho una breve introducción de los cuatro Upayas. Habíamos comenzado con Shamba Upaya. Hoy la idea es terminar de ver Shamba Upaya. Y si todo sale bien, la clase que viene vamos a comenzar con Shaktopaya. Así que la clase pasada y hoy es full Shamba Gopaya, ¿sí? Todo Shamba Gopaya. Bueno, nos habíamos quedado en un párrafo, denme un segundo que lo ubico. Bueno, estábamos hablando en la reunión pasada, llegamos a un punto donde hablamos del estado de Turiyatita y el estado de Turia. Estoy grabando, ¿no? Sí. Mencionábamos que en el estado de Turiyatita lo que sucede metafóricamente en el ejemplo que estaba dando, que era un ejemplo un poco divertido, ahora lo vamos a retomar. Lo que sucede en el estado de Turiyatita es que es como si el ser, se traga por completo al individuo limitado y solo queda el ser. Cuando eso sucede y solamente queda Vairava, y ya no es más Vairava y Grace, Vairava y Gonzalo, Vairava y Shalilo. No. Cuando ya la experiencia es full Vairava, pleno Vairava, todo es Vairava, para Vairava, para Mashivá, como ustedes le quieran decir, Dios, conciencia absoluta, el nombre que ustedes quieran. Cuando solamente queda el ser y nada más que el ser, eso es Turiyatita, ¿sí? Y dura fracciones de segundos, porque al no haber ningún vínculo, ningún contacto que nos una a la materia y a ninguna expresión individual, si eso no sucede, el cuerpo colapsa, el cuerpo muere, porque no hay ningún vínculo con que exista nada aparte del ser. Entonces, al no haber conciencia de algo que exista como distinto del ser, el cuerpo muere, porque no hay vínculo con la materia, no hay vínculo con la manifestación, todo es el ser. Por eso Turiyatita dura instantes en el momento de la liberación, donde se realiza el ser en su plenitud, en su magnitud, y luego el liberado retorna al estado de Turia, que es el cuarto estado de conciencia, ¿sí? Es un estado, ahora ya lo vamos a ver bien esto, porque tengo que repasar el cuadro que vimos la clase anterior. Pero en Turia sí, ya hay percepción del universo y hay percepción de Nara, o sea, hay percepción del universo y hay percepción del individuo, pero estos dos no se ven como algo separado, se ven en completa unidad. O sea, hay percepción del universo y hay percepción del individuo. El liberado vive como una persona común, ve la manifestación, interactúa con otros naras, con otros seres, pero ve a todo en unidad, ve que todo es el ser, ve que todo es el ser, que todo es Shiva, pero hay percepción del universo y hay percepción del cuerpo, ¿sí? En cambio, en Turiyatita no, en Turiyatita la experiencia es completamente indiferenciada. Todo es una masa compacta de conciencia. No se puede diferenciar una cosa de la otra. Todo es el ser. Por eso dura instantes y es inefable.
Este estado no se puede intelectualizar, no se puede racionalizar porque está más allá de la mente y de la comprensión humana. Así que podemos intentar describirlo, pero realmente no, es cuestión de tener la experiencia. Sí, no se puede intelectualizar este estado. Entonces, en la reunión pasada estábamos hablando de que cuando una persona ingresa en Turiyatita, experimenta Shiva Shakti Samarasya. Shiva Shakti Samarasya. ¿Qué es eso? Ya lo habíamos hablado, pero lo voy a volver a repetir. Es un estado indiferenciado donde la dualidad en la forma de Shiva y Shakti, es decir, en la forma de sujeto y objeto, desaparece por completo. ¿Sí? Es por esto que la experiencia de Turiyatita dura unos pocos segundos solamente. En caso contrario, la persona no podría seguir funcionando en el mundo ni retener su cuerpo. Luego de esta experiencia, si el cuerpo sigue vivo, el liberado retorna al estado de Turia, el cuarto estado de conciencia, como explicaba recién, en donde permanecerá hasta la caída del cuerpo. Turia o Turiya, el cuarto estado, es la condición atestiguante del ser que enhebra los otros tres estados remanentes de conciencia, a saber, vigilia, sueño y sueño profundo. En este estado existe un leve sentido de dualidad para poder funcionar en este mundo. Es lo que les decía, los liberados, cuando están en el estado de Turia, retienen un mínimo sentido de dualidad, porque si no retendrían un sentido de individualidad, de dualidad, perdón, que también al mismo tiempo es de individualidad, es lo mismo. Si no lo retendrían, no podrían interactuar con el mundo, ni con sus discípulos, con nada, porque todo es conciencia, verían todo como conciencia. ¿Mm? Entonces, ¿qué va a pasar si un gurú o un liberado está muy elevado y no desciende a un estado de dualidad? Va a pasar que va a ir un alumno, un discípulo, y le va a decir, pero maestro, por favor, necesito ayuda. Decime qué hago con mi práctica, con mi familia, o cómo repito este mantra, no sé, o tuve un problema con mi pareja y cómo lo puedo solucionar, me engañó, no sé, cualquier cosa le dice el discípulo al maestro. No le va con cosas muy elevadas, por lo general son así las cuestiones. Y entonces el maestro le va a decir, ah, pero todo es conciencia, y se va a quedar así. Y les va a decir, no, pero todo es conciencia, no hay ningún problema, todo es Shiva, todo es el ser, todo es para Bhairava, ¿cuál es el problema? Tus problemas son para Bhairava, tus conflictos son para Bhairava, tu sufrimiento es para Bhairava, tu esposo es para Bhairava, el engaño que tuviste con tu esposo es para Bhairava, todo es para Bhairava. Pero claro, el discípulo necesita que el liberado descienda un poco de su estado de iluminación, que vea dualidad para que el discípulo se sienta ayudado en su nivel, porque si no, el liberado que no desciende ve todo como conciencia. ¿Mm? Por eso, por lo general, nadie quiere ser maestro. Parece que es divertido, que está bueno el rol, pero por lo general nadie quiere ser maestro porque nadie quiere descender del estado de beatitud, de darse cuenta de que realmente no hay ningún problema y que todo es conciencia. Pero el gurú, el liberado, en su misión de ayudar a otros, tiene que descender y bajar y ver dualidad para poder ayudar a otros en su determinado momento, en su determinada situación. Entonces, como estaba diciendo, ya me perdí. En este estado, en el estado de Turiya o Turia, eh,
existe un leve sentido de dualidad para poder funcionar en este mundo. A este estado también se lo denomina Veda Veda o unidad en la diversidad, ya que en este estado hay percepción de sujeto y objeto. Cuando digo sujeto no me refiero al cuerpo, y sea así, pero me refiero al sujeto, a la cognitividad, a la conciencia. Y al objeto hay percepción de sujeto y objeto, es decir, hay percepción de yo y el universo como dos entidades diferenciadas, pero existiendo en completa unidad. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo en un cuadrito. Esto ya lo leí la semana pasada, pero lo voy a volver a repasar. En el estado de Turiyatita se experimenta el estado supremo, que en el Tricá se le llama Pará. Al mismo tiempo es una experiencia de pura no dualidad, Advaita, y se experimenta completa unidad, que es Aveda en sánscrito. Entonces, en Turiyatita no hay percepción del yo ni del universo, porque se produjo una total identificación entre el yo y el universo. Entonces ya no hay dos, ya no existen dos entidades separadas, sino que solamente es un único ser. Dios, Paravairava, llámenlo como quieran, ¿sí? Por ende, en ese estado no hay sujeto ni objeto. No se puede escribir, está más allá de las palabras. Es un estado completamente indiferenciado, es como una masa indivisible de conciencia, donde no se percibe a algo como distinto del ser. Todo es el ser, todo es Paravairava. Por eso en Turiyatita se le llama a este estado Shiva Shakti Samarasya. Esto lo mencioné en las preguntas y respuestas de la clase pasada, pero lo voy a volver a mencionar. Samarasya significa relativo a Samarasa. Samarasa significa que tiene un mismo sabor o que tiene un solo sabor. Por ende, el estado de Shiva Shakti Samarasya significa el estado en el que Shiva y Shakti tienen un mismo sabor, tienen un solo sabor. Significa que Shiva y Shakti, en el estado último, se perciben como uno y lo mismo, como un único ser. Están completamente fusionados e indiferenciados. ¿Sí? Eso es Shiva Shakti Samarasya. Es un estado de total uniformidad, homogeneidad entre Shiva y Shakti. Bien, en el estado de Turiya, cuando se desciende un poco y vuelve a haber percepción del universo como un objeto y del yo como sujeto, es un estado supremo no supremo. Se le llama pará. Es una mezcla de dualidad con no dualidad. Dvaita, Dvaita, mezcla de dualidad con no dualidad. Y se experimenta unidad en la diversidad. Veda Veda. ¿Por qué unidad en la diversidad? Porque como dije antes, hay percepción de diversidad, hay percepción de dos, de sujeto y objeto. Pero aunque haya percepción de dos, están en completa unidad. Se ve a todo como el ser, aunque haya percepción de dos, se ve a todo como el ser. Y ya cuando descendemos más, se llega al estado de Maya y su progenie, que es vigilia, sueño y sueño profundo. Entonces, Turiyatita, estas son cuestiones técnicas del Trika, no se preocupen, pero si tenemos que verlo en el cuadro de tatuas o categorías, Turiyatita se lo coloca en el tatua 1 y 2,
1 y 2 es para Bhairava, es el Tattva 037, o sea que le podemos decir de las dos maneras. Tatua 1 y 2, como Shiva Shakti juntos, o Tatua 037, que es toda la manifestación, todas las categorías de la manifestación, ¿sí? Turiya o Turiya ocurren en los tatuas 3, 4 y 5, que son los tatuas divinos, por encima del Arnava Mala. ¿Mm? Es cuando la persona ya se identificó con el ser, ya se dio cuenta de que todo es el ser. Eso es en Turiya. Y luego el estado de Maya y su progenie, que es el estado en el cual nos percibimos como individuos limitados, que atravesamos por los distintos estados de conciencia, de vigilia, sueño y sueño profundo, entran en las categorías 6 a 36, o sea, prácticamente todo el resto. En Maya y su progenie el nivel es no supremo, apará, no supremo, pará es supremo, pará es mezcla de supremo con no supremo, y apará, a es no, pará supremo. Hay plena dualidad, duaita, y se percibe diversidad, veda. Entonces, en la práctica, ¿qué es esto que parece tan críptico, tan filosófico? El estado de Maya y su progenie es el estado en el cual vivimos en nuestro estado ordinario de conciencia, en el cual sentimos que somos individuos limitados que, por ejemplo, nos despertamos en el estado de vigilia. Es decir, como nosotros estamos identificados, como la conciencia está identificada con ser el cuerpo y cree que es el cuerpo, cuando uno está identificado con el cuerpo, piensa que uno, a las, no sé, 8 de la mañana, suena el despertador, se despereza y se levanta en el estado de vigilia. Y después se va a dormir y entra en el estado de sueño profundo. Entonces, cuando uno está en este estado de la Maya, piensa que uno es el cuerpo y que experimenta distintos estados de conciencia. Y que su cuerpo se despierta, por ejemplo, en estado de vigilia y hace acciones y va a trabajar y después vuelve tarde a casa y se acuesta y se va a dormir, bla, bla, bla. Bueno, no. En el estado de Turiya, uno se da cuenta de que el universo existe en el propio ser. O sea, de que el estado de vigilia existe dentro de uno. Y en realidad no es completamente exacto decir esto porque en realidad no es que exista ni dentro ni afuera, porque no hay ni dentro ni afuera. En realidad es uno, es el ser. Es muy difícil explicar esto. Pero básicamente lo que se percibe en el estado de Turiya es que el cuerpo existe dentro, el cuerpo como manifestación, como expanda, el cuerpo, el universo como manifestación, existe dentro de la conciencia, ¿sí? Y uno es completamente consciente de que el universo existe dentro de uno. Pero nuevamente digo, no es exacto, porque no es que exista dentro, es que es uno. O sea, para que no suene tan raro. En el estado de Turiya se ve que todos los estados son un único estado, que todos los estados son el ser. Y uno ya no está más confundido con que es el cuerpo. ¿Mm? Se experimenta que todo es el ser. Pero sí, imagínense que es muy distinto vivir desde la concepción de que uno es un ser humano que se despierta en el estado de vigilia
a darse cuenta de que el individuo aparece como una proyección dentro de la conciencia. Claramente son dos percepciones completamente distintas de la realidad. Te das cuenta de que esta proyección corpórea es temporal y se manifiesta dentro de la propia conciencia, y te das cuenta de que vos sos la conciencia que sostiene el universo y que es el fundamento del universo. Y que todos los estados distintos de conciencia se suceden en esta única conciencia, que es este cuarto estado. Es el estado que enhebra los tres estados remanentes de vigilia, sueño y sueño profundo. Es el estado del testigo, el estado del ser. Cuando uno ve a todo desde este estado del ser, ve a todos los estados como el ser. Y ve que todos los estados son la proyección de la luz del ser. Todo se ve como la luz del ser. Todos los estados son la luz del ser. Se ve a todo como luz. Por eso se le llaman tattvas divinos a los tattvas 3, 4 y 5. ¿Por qué divinos? Porque se ve a todo como la luz de Shiva, como la luz del ser. Es un estado de pura... Con luminosidad no me refiero a que ven todo blanco. No. Me refiero a que se vea todo desde la luz indivisa del ser. Una de las particularidades cuando están en el estado de Turia es que ven desde la luz indivisa, ven que todo es uno. Es muy claro que todo es el ser. Pero bueno, todo esto se trata de experiencia, ¿sí? Más allá de que lo podamos intelectualizar, se trata de gracia y de vivirlo. Entonces, a diferencia del ejemplo anterior, donde la pelota de hierro, estoy retomando lo que vimos la reunión pasada, donde la pelota de hierro se deshace por completo en el caldo de químicos, volviéndose de esta manera una misma sustancia indiferenciada, como el ser y el ego durante la experiencia de Turiya-Tita. Lo que sucede tras el proceso de liberación es como si el caldo, recuerdan el caldo que vimos la clase pasada, es como si el caldo expulsara de sí una nueva pelota por fuera de la caldera. Pero ahora esta pelota ya no está más compuesta de hierro, sino de una nueva sustancia. Dicho de otra manera, ya no es más la pelota que era antes, sino que la pelota expulsada está compuesta de la misma sustancia química de la que está hecha el gran caldo. Entonces, acuérdense que la reunión pasada hacíamos este ejemplo donde una pelota de hierro, mejor dicho, donde a una pelota de hierro se la metía dentro de un gran caldo de químicos, y lo que pasaba en la medida de que se sumergía esta pelota de hierro dentro del gran caldo de químicos, es que esta pelota silenciosamente, en la medida que iba a estar, en la medida que se encuentre cada vez más tiempo y más tiempo y más tiempo sumergida en este gran caldo de químicos, lo que sucedía es que esta pelota iba transformando su composición química y que iba reduciendo su tamaño. ¿Mm? Es una alegoría para referirnos al ego, para referirnos al proceso, a lo que sucede cuando el ego se sumerge por grandes periodos de tiempo en la conciencia o en el ser. Lo que sucede es que este ego, el ego de Nicole, el de Gonzalo, Daniel, etcétera, cuando se sumerge en la conciencia, cuando se sumerge en el ser, lo que pasa es que silenciosamente pareciera que no sucede nada y nadie se da cuenta, ni uno se da cuenta, nadie se da cuenta, pero en la medida que el ego se sumerge en el ser, este ego va cambiando, va haciendo una transformación alquímica. El ego ya no es el mismo que antes. Los samskaras se van removiendo,
va habiendo transformaciones en la personalidad, en todo el aparato psíquico. Las identificaciones que teníamos antes ya no las tenemos más o no las tenemos tanto en tan mayor medida, eh, o cosas que antes nos afectaban mucho, de repente nos damos cuenta que no sabemos qué pasó, pero ya no nos afectan tanto, nos sentimos más libres, más livianos, todo se ve con más claridad. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es un proceso de reducción del ego o sí, de descompresión. El ego se va descomprimiendo, se va haciendo cada vez una cosa más ligera, más ligera. Es una pelota de hierro sólida que cada vez se hace más chiquitita y se va deshaciendo y se va deshaciendo. Al principio el ego es muy fuerte, muy fuerte. ¿Mm? El ego de Nicole, por ejemplo, imagínense el ego de Nicole, súper fuerte, súper condicionada. Todas las cosas que aprendió en el colegio, todos los condicionamientos de su vida, su adolescencia, todas las cosas que pasó. Imagínense. Bueno, así todos ustedes lo mismo. La vida de Gonzalo, todo el ego de Gonzalo, toda esa cosa dura, ¿viste? Que uno dice, esta cosa es inmensa, ¿cómo se va a morir esto? ¿Cómo se va a demoler esto? Bueno, lo que sucede es que en la medida que uno va reposando en el yo real y uno se va dando cuenta de que lo que uno es el ser, el yo real, lo que pasa es que este ego que nos acompañó toda nuestra vida, este maravilloso eguito, este ser hermoso que nos acompañó durante toda nuestra vida, lo que pasa es que va perdiendo peso, va perdiendo peso, cada vez es menos pesado, cada vez es más liviano. ¿Sí? Ya llega un punto que es como que existe, lo ves, pero es como que lo ves como si estás a, no sé, 10 cuadras de distancia y el ego está ahí, pero vos estás ahí, estás en otra parte del edificio, estás viéndolo desde arriba, desde la cima de una montaña. Bueno, ¿qué pasa? Como que el ego se empieza a desmantelar, ¿sí? Se empieza a volver todo más liviano. Bien. En un momento pasa eso, que se empieza a ver todo como más liviano. Pero luego, en el momento de la liberación, en el estado de Turiatita, que es lo que decíamos, lo que sucede es que esta pelota de hierro se funde completamente en este gran caldo de químicos, se vuelve completamente una con este gran caldo de químicos y pareciera ser que la composición de la pelota de hierro, que era de hierro, y que era distinta de la composición de este gran caldo de químicos, se vuelve una e indiferenciada con la composición química de este gran caldo y solamente queda el gran caldo. Se disolvió por completo en este gran caldo. Entonces, cuando el gran caldo, luego de Turiatita, escupe por fuera de la caldera a esta pelota de nuevo, eso quiere decir que el liberado sobrevivió, o sea que no falleció en Turiatita, sino que él siguió con la vida en el cuerpo. ¿Mm? Es un Jivan Mukta, un liberado en vida. Lo que sucede es como si el ser lanzara de nuevo por fuera, entre comillas, de la caldera una nueva pelota, pero esta ya no tiene una composición distinta de la composición del gran caldo, ¿sí? Es la misma. Todo eso es una alegoría, es una forma de explicar este proceso. Ahora lo vamos a retomar igual. Pero iba a decir algo y me olvidé. Después de la experiencia de Turiatita, si el liberado tiene que enseñar y tiene que ser gurú, obviamente el cuerpo va a seguir con vida.
Y el cuerpo, mientras haya vida en el cuerpo, necesitamos un ego, se necesita un ego. Por ende, el liberado obviamente va a seguir teniendo ego. ¿Mm? Lo que pasa es que este ego ya no se ve como algo distinto ni separado del ser. A eso es lo que se quiere referir cuando se dice que no es distinto del gran caldo de químicos. A lo que se refiere es que el liberado se da cuenta de que incluso su ego es el ser. No importa cómo sea el ego, qué características tenga. Da igual. Ese ego, por más particular que sea, es el ser. ¿Mm? Por más loco que sea el ego del liberado, no importa, puede tener un ego loquísimo el liberado, pero es el ser, no se ve como algo distinto del ser. Antes de la liberación, sí se veía el ego como algo distinto del ser. Después de la liberación, no. Todo es el ser. Todo es Shiva. Entonces, retomando. En otras palabras, luego de la experiencia de liberación final, el ego regresa, ya que el ego es una categoría de la manifestación universal, específicamente la categoría 15 según el Tricá. Si el ego no regresara, el liberado sencillamente no podría funcionar en este mundo. Pero este ego que regresa ya no se percibe como algo distinto del ser. Gabriel, estamos en la página 34, ¿sí? En el primer párrafo. Entonces, es lo que estaba explicando. Si el ego no regresara, el liberado sencillamente no podría funcionar en este mundo. Pero este ego que regresa ya no se percibe como algo distinto del ser. Siguiendo con el ejemplo anterior, ya no se considera más a sí mismo como una pelota de hierro. Ya no se considera más como Satí, Gonzalo, Daniel, Gabriel, Esteban. No, se sabe que es el ser, que incluso el ego es el ser. Ya no es algo distinto, ya no dice, ay no, pero yo soy una pelota de hierro, yo soy distinta del gran caldo. No, todo es el gran caldo, todo es el ser. Por el contrario, luego de su completa absorción en el ser, regresa como una especie de extensión del ser. Siguiendo con la analogía del caldo de químicos, la pelota que es lanzada por fuera de la caldera ahora se encuentra compuesta de la misma sustancia contenida en la caldera. En consecuencia, no se puede decir que este ego sea algo distinto de la fuente de donde ha surgido. El ego remanente de un ser liberado se asemeja a la diferencia que existe entre el sol y su calor, siendo el sol el sí mismo y su calor el ego. En conclusión, este ego se sabe a sí mismo como una herramienta o extensión del ser y ya no más como algo distinto de él. Por supuesto, esto es solo una explicación aproximada, ya que es muy difícil poner esta experiencia en palabras. Aunque el ejemplo que se ha dado fue solo una analogía para explicar este proceso, incluso cuando el ego se consideraba a sí mismo como algo distinto y separado del ser, también era el ser, solo que no lo sabía. Por eso tuvo que pasar por todo este proceso alquímico de sumergimiento en su propia fuente para volver a darse cuenta, para volver a darse cuenta. Volviendo a la explicación de Shambhavopaya, se dice que en este upaya el discípulo debe permanecer pasivo y el gurú activo. ¿Qué significa esto? Significa que el discípulo no debe hacer nada. La persona debe entrar en un estado de supremo no hacer, a nivel mental, no físico, por supuesto. Cuando el discípulo no hace nada con su mente y solo reposa en el ser, el gurú, que es el principio cósmico otorgador de gracia, hace todo el trabajo. Al igual que el caldo de químicos,
transforma la pelota de hierro cuando ésta solo permanece sumergida en su fuente. De esta manera, no se necesita hacer nada más. Bueno, esto es lo que ya venimos hablando hace un montón de clases. Lo vuelvo a repetir brevemente. En el estado de Shambhavopaya todavía hay ego, pero el ego permanece pasivo, totalmente quietito, sumergido en la fuente. La fuente obviamente es la conciencia. Por eso se dice que Shambhavopaya es un estado de supremo no hacer. Cuanto menos se hace con la mente, cuanto menos se hace con el ego, el ser, el gurú cósmico, que es este principio otorgador de gracia, hace todo el trabajo. El ego no tiene que hacer nada, no tiene que hacer más esfuerzos, no tiene que hacer nada más. Por eso en Shambhavopaya no hay soporte, no hay soportes, no hay prácticas. Solamente hay que permanecer como la conciencia completamente libre de pensamientos. ¿Mm? U otra forma de decirlo, otra forma que es lo mismo, es permanecer como el ser. Permanecer siendo el ser, permanecer como el ser. Es lo mismo. En la medida que uno permanece como el ser, el gurú cósmico hace todo el trabajo en el ego, hace todo el trabajo. La persona no tiene que hacer más nada. Ya no hay más prácticas. Ahora, un ejemplo culinario. Este ejemplo es gracioso. A ver, cuando uno cocina unas papas en una sartén llena de aceite, para las personas acá que saben cocinar, para que estas papas se cocinen, deben permanecer quietas dentro de la sartén, ¿verdad? Imagina que las papas se mueven de aquí para allá y comienzan a saltar por encima de la sartén. No, las papas deben permanecer quietas. Solo si permanecen totalmente pasivas, pueden ser cocinadas a la perfección. Ahora, si son activas y se la pasan brincando de aquí para allá, de aquí para allá, la cocción no será posible o saldrá muy mal. ¿Mm? Del mismo modo, la mente debe permanecer totalmente pasiva para que ésta pueda cocinarse en el gran horno de la conciencia. Esto es Shambhavopaya. Entonces, este ejemplo de las papas, este ejemplo culinario de las papas que se mueven de aquí para allá, es un claro ejemplo de la mente de mono de los discípulos, de esta mente que brinca de un lado a otro, que todo el tiempo tiene dudas y pensamientos y que no se queda quieta. Entonces el maestro lo que hace con este discípulo, o al menos lo que intenta hacer, es que todo el tiempo su mente se sumerja en la conciencia. El maestro o la maestra lo único que quiere es que su discípulo, su alumno, sumerja su mente en el ser. Es lo único que quiere. ¿Para qué? Para que el gurú, para que la gracia que le está siendo otorgada pueda hacer todo el trabajo. ¿Mm? Cuanto más activo esté el ego, cuanto más dudas tenga el discípulo, y qué hago, y ahora quiero hacer esto, y ahora quiero hacer lo otro, y ahora quiero hacer esto, y todo el tiempo se está moviendo de un lugar a otro, es como que no está reposando en la conciencia. Y para que pueda recibir cada vez más gracia, la mente del discípulo tiene que estar pasiva, tiene que estar quieta, tiene que estar en un estado de entrega, ¿Mm? En un estado de pasividad mental. Por eso se dice que en la medida de que un discípulo va avanzando en el camino, naturalmente se va volviendo cada vez más libre de dudas y ya no está con tantas preguntas al maestro o a la maestra. Ya está más despejado el camino, porque solamente lo único que hace esa persona es morar en el ser, no hace otra cosa. Ya se dio cuenta de que todo el trabajo es morar en el ser.
que todo el camino espiritual se trata de eso, de permanecer como el ser. Entonces ya está, ya le alivianó un montón de trabajo al gurú, o a la maestra, o al maestro, ya le alivianó un montón de trabajo, porque ya el discípulo no tiene más dudas. Sabe que lo único que tiene que hacer es permanecer como el ser la conciencia, hasta que la realidad última se revele. Punto, ya está, ya no hay nada más que hacer. Por eso Shambhavopaya es el upaya más alto. Es para los discípulos, para las personas que ya están consagradas al ser y saben que lo único que tienen que hacer es permanecer como el ser. ¿Mm? Obviamente esa persona lee escrituras si quiere, hace cosas en su vida, sí, por supuesto, funciona en el mundo, es una persona funcional, pero internamente permanece como el ser y ya no se identifica constantemente con el individuo. Todas las dudas que tiene el individuo ya sabe que no son de él, son del individuo. Y él se sabe a sí mismo como conciencia, ¿sí? Se sabe a sí mismo como conciencia, sabe que no es su mente. Ok, este fue un divertido ejemplo culinario a modo de explicación y puede ser un poco impreciso. Sin embargo, con estos simpáticos ejemplos que se están brindando, lo que se busca señalar únicamente es que para realizar a la conciencia hay que permanecer como la conciencia. ¿Sí? El que entiende esto se ahorró un montón de años en el camino. ¿Mm? Para realizar la conciencia hay que permanecer como la conciencia. Si están todo el día identificados y exteriorizados con que son el ego, no están reposando como la conciencia. Y para que se manifieste la conciencia tal cual y como es, para que se revele la realidad última tal cual y como es, hay que permanecer como la conciencia. ¿Mm? Porque la conciencia lo abarca todo. Como les decía hoy por el grupo de Telegram, la conciencia no es un individuo, pero eso se va a revelar en algún punto, cuando ustedes moren ahí. Se va a expandir esta identificación. ¿Mm? Pero para eso tienen que, como dije al principio de toda esta reunión, empezar a ir más hacia el sujeto, no tanto hacia el objeto, que es el ego. Hay que dejar de estar todo el día exteriorizados en el ego e ir más a la conciencia, porque esta conciencia es la puerta de entrada, o puente iba a decir, se me mezcló puente y puerta, es el puente o puerta de entrada a la gran conciencia. ¿Mm? Al principio la experimentan acá como un testigo, como si estuviera localizada en el cuerpo. Luego se expande. Por eso primero tienen que llevar la atención al sujeto, al yo, al que ve. Tienen que ir una y otra vez al yo, al sujeto, porque se tienen que desidentificar del objeto. Cuando permanecen como el sujeto, como la conciencia pura, libre de pensamientos, en algún punto lo que va a suceder es que la Navamala va a colapsar y se van a dar cuenta de que su realidad no está limitada al cuerpo, sino que la conciencia es todo. Pero bueno, se trata de experiencia. Entonces, ya estamos por terminar Shambhavopaya. Pero es. Muy bien. Cuando la mente se sumerge en el ser durante grandes periodos, es solo cuestión de tiempo el que todos los nudos del ego se desaten por completo en el gran fuego de la conciencia y que este afortunado individuo retorne a su estado original como el supremo ser, a saber, Shiva, en este sistema filosófico.
Entonces, es lo que veníamos hablando. Cuando la mente se sumerge en el ser durante grandes periodos, los nudos del ego se van desatando. Todas estas identificaciones, todo, todo lo que nos ata, todo lo que nos limita, todo a lo cual decimos yo soy así, yo soy asá, yo me siento limitada con esto, estoy súper identificada con aquello. Bien, cada uno tiene sus propias ataduras o limitaciones. Lo que sucede es que cuanto más tiempo sumerge en la mente, en la conciencia, todos estos nudos del ego, que en otras tradiciones también se les llama los nudos del corazón, todos estos nudos del corazón, estos nudos del ego, se van desatando hasta que solamente queda la conciencia. ¿Mm? Es como una gota que se funde en el océano y se vuelve el océano. ¿Mm? Lo mismo. Entonces, para resumir, creo que se me puso la cámara borrosa, ¿no? Un poco, ahí está. Shambhavopaya requiere de discípulos de alto calibre que estén consagrados a la suprema entrega al propio ser. Solo requiere de una conciencia libre de pensamientos, por ende, libre de deseos, libre de dudas, libre de conflictos y persecuciones. Shambhavopaya es entregar todo al ser, incluso nuestro pequeño sentido de individualidad. Este es el medio de la suprema entrega, el upaya más alto en el sistema Trika, y solo requiere que descansemos en nuestro propio ser hasta volvernos idénticos a él. No se trata de alcanzar algo nuevo, sino de retornar a nuestra condición natural no fabricada como la conciencia. Esto es lo que ya somos en esencia, pero debido a la noción de ser un individuo limitado, hemos olvidado esta condición siempre presente las 24 horas del día. Por eso esta es la buena noticia. Ustedes no tienen que alcanzar o realizar el ser. Ustedes tienen que darse cuenta de que ya lo son, de que ya está ahí. ¿Mm? Solamente que están completamente identificados con que son el ego. Por eso todo el trabajo es llevar la atención del objeto al sujeto, porque están completamente identificados con que son el ego. Pero la condición del ser, de Sat, la conciencia, está constantemente presente, las 24 horas del día. Así que está disponible para ustedes en todo momento, siempre, en todo momento. No de acá a 20 años, cuando me ilumine, de acá a 20 años. No, ahora, ahora. Si no es ahora, si no es hoy, no es nunca. No esperen, no lo posterguen, porque el ser está siempre. No va a estar en el futuro, está ahora. La primera sección de los Shiva Sutras, la escritura primordial en el Shaivismo no dual de Cachemira, trata completamente sobre Shambhavopaya. El quinto aforismo de esta sección dice lo siguiente: Udyamo Vairavaha. Vairava, el ser supremo, es un repentino destello o elevación de la conciencia divina. Ese udyama o repentino surgimiento de la conciencia aparece en aquellos que están consagrados a la devoción y poseen el tesoro de la atención en este principio interno. Esto es lo que se ha enseñado en el quinto aforismo de los Shiva Sutras, una porción del comentario de Kshemarachya sobre Shiva Sutras, sección 1, aforismo 5. Entonces,
se han establecido dos requisitos para experimentar la elevación o surgimiento de la conciencia divina, o Udiama. Uno de ellos, el primero, es la devoción. Con esta palabra no se está queriendo decir necesariamente que tienes que estar alabando al ser en voz alta todo el día. No. La devoción no tiene que ver necesariamente con signos externos. La devoción puede ser, o puede expresarse, mejor dicho, de múltiples maneras. Por ejemplo, una de ellas es seguir las enseñanzas del Tricá y ponerlas en acción. Escuchar estas palabras y meditar en ellas es otro signo de devoción. En definitiva, la devoción es sencillamente continuar dedicado a Dios, sea cual sea la forma en que puedas hacer esto. Estar leyendo este documento es una especie de devoción también. O las personas que estén mirando este video en este momento, es una especie de devoción también, para los que miren este video en algún momento. Entonces, la devoción es uno de los dos requisitos para experimentar esta elevación de la conciencia divina. ¿Qué es este Udiama? Cuando decimos Udiama o elevación de la conciencia divina, ¿qué quiere decir? Es darnos cuenta de que todo es la conciencia. Es cuando nos damos cuenta de que todo es Vairava, que todo es la conciencia. ¿Mm? Entonces nos damos cuenta de que está revelado, de que de que se reveló a sí mismo, de que el ser se reveló a sí mismo, cuando se ve a todo como él mismo, cuando se ve a todo como a sí mismo. Eso es su diama, eso es una elevación o un surgimiento de la conciencia divina. Entonces, sí, por lo general se necesita devoción. No importa la forma en la cual se manifiesta la devoción, no importa la forma externa que tome. Pero tiene que haber un anhelo por el ser. Tiene que ser lo más importante. O al menos que esté en primer lugar, que sea lo que esté en primer lugar. Que lo puedan recordar siempre. De la forma que sea. Sin importar la forma que adopte su devoción. Pero es que el ser, que Dios, que lo que ustedes realmente son, venga en primer lugar. Que no se olviden de eso. La segunda, atención en el principio interno. Todo lo que hablamos hoy, esto es todo lo que hablamos hoy. Esto significa llevar la atención al testigo, al sujeto. Este principio interno es la conciencia, Shiva. Utilizas tu poder de voluntad para llevar la atención a este testigo o principio interno. Realmente esto es solo una forma de hablar, ya que un objeto, es decir, el ego, no puede meditar en el sujeto, Shiva. Para arrojar más luz, cuando se habla, entre comillas, de meditar en el testigo interno, a lo que se refiere o lo que significa realmente es permanecer como el testigo. Es permanecer como el testigo de los pensamientos. Es darse cuenta de que uno es el sujeto que observa los pensamientos, que observa el ego, que observa la mente, que observa el cuerpo. Pero uno es eso. Uno es este principio interno, este atma, que no se va a ninguna parte, que mira a través de los ojos de todos los seres. Es el mismo, es el ser que está mirando a través de los ojos de todos y está olvidado.
está olvidado porque el ego está muy activo y estamos completamente identificados con la vida del ego. Por eso hay que recordar que uno es esto, que el ego es un objeto y es temporal. El ego cambia, el ego un día está así, un día está así, el ego viene y va, cambia, está sujeto a cambio, pero el ser es lo que realmente somos, es el yo real, está siempre y es un testigo del ego. ¿Mm? Cuando moren ahí van a empezar a sentir verdadera libertad. No traten de ser felices y libres desde el ego, porque está fragmentado, está separado de la totalidad. La libertad está en el ser, en la no definición, cuando descansan en nada, cuando reposan en el ser esencial, libre de objetos, cuando no se definen a sí mismos, cuando no saben quiénes son, ni qué son, cuando no saben nada. La conciencia pura no se está autodefiniendo, no se define a sí misma. Ya está ahí, es el ser. Tienen que morar ahí, en el sujeto, en el sujeto, en el sujeto, una y otra vez, en el ser. Así que toda la reunión de hoy se trató de esto. Todos pueden, teóricamente al menos, permanecer como la conciencia testigo. Todos pueden, ¿sí? Pero en la práctica, solo aquellos que posean verdadera devoción podrán hacerlo. Y es verdad, porque hay gente que está completamente enamorada de su ego, enamorada o obnubilada. ¿Mm? Todavía falta más consagración al ser. Esa persona todavía tiene que anhelar más el ser, tiene que estar todavía más cansada de su propio ego. Tiene que decir, basta, no puedo vivir en algo tan limitado todo el tiempo. Tiene que estar cansada de la limitación esa persona. Hay que llegar a un punto de estar completamente cansados de vivir en la limitación. ¿Mm? Y cuando realmente llegue ese punto de estar cansados de vivir en limitación, recién ahí va a haber más descanso en el sujeto o en el ser. Porque ya esto queda muy chiquito. No, necesito expandirme. Necesito expandirme. Por eso tiene que haber anhelo. Tiene que ser lo más importante. Porque uno puede decir, no, ya estoy cansado de mi ego, ya estoy cansado de mi ego, ya estoy cansado de mi ego. Bla, 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 bla. Sí, pero si todos los días le estás prestando atención a tu ego y te estás creyendo todo lo que te dice tu ego y no le estás prestando atención al ser, que sos vos como un testigo del ego, entonces te estás mintiendo a vos mismo y no estás realmente cansado de tu ego. Cuando realmente te canses de tu ego vas a querer escapar de ahí y te vas a distanciar de ahí. No lo vas a mirar más. Va a estar ahí ladrando como un perrito y vos vas a mirar para allá, para atrás, para otro lado, vas a estar así y va a seguir ladrando y vos vas a mirar así. O sea, hay mucha gente acá que dice, ay, yo estoy cansada del ego, estoy cansada de sufrir. Sí, pero todo el día le estás dando comida, alimento, todo el día estás alimentando el yo. ¿Y cuándo estás reposando en el ser? ¿Cuánto estás reposando en el ser? Tenés que separarte del ego, tenés que separarte de Nicole, de Grace, de Daniel, de Gabriel, de Yalilo, de Camila, de Esteban. Se tienen que separar de eso. Cuando se separen, van a tener contacto con su propio ser.
Y ahí van a experimentar verdadera libertad, paz y felicidad. Lo tienen que experimentar por ustedes mismos. Es su propio ser, es su yo real, es lo que ustedes realmente son. Leo una cosa más y ya terminamos. La devoción es el motor que te impulsa hacia adentro. El acto de permanecer como la conciencia testigo libre de pensamientos es sostenido por la devoción o fuerte interés. La gente con poca o ninguna devoción no podrá llevarlo a cabo, al menos no por periodos de tiempo prolongados, ya que todavía se encuentran demasiado obnubilados por su mente y cosas externas. ¿Mm? Entonces la mayoría de la gente se encuentra amando a su propio demonio interno. Por más que digan, no, no, yo no, no lo quiero más. Estás enamorado, te encanta. Te encanta la vidita de esa persona limitada. Te encanta, le das de comer todo el tiempo. No, te tenés que separar de ahí. Te tenés que ir de ahí. Retírate, retira tu atención de eso. Todo el poder está en la atención, en la atención. ¿Mm? Uno tiene el poder de retirar su atención de eso y llevarla al que ve, al sujeto, al testigo. ¿Sí? Retirar la atención y llevarla al que ve, al ser. Así que este movimiento es lo más importante al principio, al menos por ahora, para desidentificarnos y darnos cuenta de que el ser no está limitado al ego, ni está limitado al cuerpo. Al principio hay que hacer esto porque estamos completamente identificados con que somos el ego, el cuerpo-mente. Así que antes de saltar a yo soy Paramashiva, yo soy Dios, bueno, sí, está bien, pero estás muy identificado todavía con cosas que te limitan y te hacen sufrir y te hacen mal. Por eso hay que darse cuenta de que uno no está limitado a eso. Hay que darse cuenta de que uno es el ser y que no es eso. Después sí se produce la unidad con el todo, por supuesto. Todo es el ser. Pero bueno, al principio hay que hacer esta distinción porque hay una parte en nosotros que nos hace la vida insufribles y que nos mantiene limitados en una película mental que no es real, que no es lo que está pasando realmente. Hay que salir de ahí y retornar al ser. Bueno, me quedó media página para terminar Shamba Bopaya. Así que la clase que viene vamos a terminar este pedacito que quedó de Shamba Bopaya. Y ya la clase que viene comenzamos con Shaktopavia. Déjenme ver algún segundo. Está bien, vamos a hacer eso, sí. Entonces, la clase que viene terminamos con Shambhavopaya y luego continuamos con Shaktopaya. Sí.